relación al sistema interamericano que permite establecer cuáles son las obligaciones de los estados. En este caso, en el caso Campo Algodonero versus México, se establece que el Estado mexicano tiene que establecer reformas legales necesarias para cambiar estos patrones culturales, estos estereotipos contra las mujeres que les quita la vida. También habla de la capacitación que tienen que tener todos los agentes del Estado para romper estos estereotipos, estos conceptos que culturalmente se adquieren de generación en generación. Se habla de campañas masivas, de un acceso igualitario de la mujer a la justicia, de una justicia verdadera, es decir, que se cumpla el debido proceso, que existan sentencias efectivas en igualdad de género, reparación a las mujeres que son víctimas de violencia. Pero un poco deteniéndonos en los hechos de en qué marco o cuál es el contexto histórico que se dan esos hechos de violencia en Ciudad de Juárez. Sabemos que Ciudad de Juárez está ubicada en México, está en la frontera con Estados Unidos, en las fronteras se establecen empresas que son las maquiladoras, que tienen un trabajo remunerado con un costo mínimo, pero dirigido especialmente a un público femenino, pero un público que viene de estratos sociales y económicos bajos, ¿no? Entonces, esto moviliza a estas mujeres de este sector urbano marginal, de este sector urbano un poco, digamos, desplazado por parte de la economía neoliberal, esta economía liberalista que solamente genera sociedades de consumo, donde un sector de la población no puede participar. Entonces, los horarios pues, son horarios de 6 de la mañana a 6 de la noche, 6 de la mañana a 8 de la noche, etc. Es en este contexto que estas tres víctimas, que son las que de manera emblemática llevan este caso como un símbolo, pero detrás estamos hablando de una cifra negra que el mismo Estado mexicano no controla, no tenemos cifras ciertas. Estamos hablando, por ejemplo, de que al hablar de cuál es la implicancia de esta sentencia, es decir, ¿qué nos permite mirar a partir de noviembre de 2009? Los estados, partes, tanto del sistema universal como del sistema regional, son parte de este derecho internacional y de los principios que regulan el derecho internacional. Uno de estos principios es el pacta sunt servanda, es decir, que los estados tienen que honrar sus compromisos internacionales. Y si el Estado peruano y el Estado brasileño son parte de estas dos convenciones internacionales, tanto la de Ley Pará como la del Senado, entonces tienen la obligación de implementar políticas públicas a favor de eliminar todas aquellas formas de discriminación y violencia contra la mujer. Consideré importante traer este caso, esta sentencia, a este debate del segundo coloquio latinoamericano, a efectos de que podamos compartir experiencias y podamos reflexionar a partir de esta sentencia. No olvidemos que esta jurisprudencia que emite la Corte Interamericana es una jurisprudencia que sí o sí tiene que involucrar a todos los estados. La semana pasada, el Pleno del Congreso de la República del Estado Peruano aprobó la ley de feminicidio, lo que nos permite dar un paso más, ¿no? Antes se veía estos casos como homicidio simple, emoción violenta, etc., y las penas se reducían a 2 o 3 años y quedaba el hecho impune. Pero ahora, desde esta óptica del feminicidio, ¿no?, permite que la justicia cumpla su finalidad. Bien, un tema clave que es también importante es que esta violencia contra la mujer genera un grado de discriminación. En esta sentencia,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en adelante la CIDH, considera que en el presente la violencia contra la mujer constituye una forma de discriminación contra la mujer y declara que el Estado mexicano violó el deber de no discriminación contenido en el artículo 1.1 de la Convención Americana. Las víctimas se trataba de menores de edad, Laura Berenice Ramos Monarrez, Esmeralda Herrera y Claudia Ibeto, quienes fueron encontradas muertas en este famoso llamado Campo Rodero, que adquiere el nombre emblemático para conocer esta sentencia supranacional. Entre los aspectos principales de esta sentencia es la justicia para las víctimas, es decir, a través de este proceso internacional se permite que las víctimas fueran escuchadas y afirmándose en la sentencia cuál es la forma de satisfacción para las víctimas y sus representantes. 2. El reconocimiento de los homicidios de mujeres por razones de género, es decir, se reconoce la figura del feminicidio o conocido en algunos países como femicidio. El Estado mexicano argumentó en sus escritos a lo largo de este proceso que no debía reconocerse el término de feminicidio. Sin embargo, en esta audiencia pública que hubo y está en las páginas web de la Corte Interamericana, el Estado mexicano reconoce en Ciudad de Juárez que había feminicidios. Otro aspecto importante es el desarrollo de la jurisprudencia con base a la Convención Belén de Pará y de criterios en materia de reparación con perspectiva de género. El tema inexplorado era la Convención Belén de Pará. El primer antecedente es el caso Castro versus Perú, donde la Corte aborda de manera general la Convención Belén de Pará y no hay reparaciones con perspectiva de género. En esa sentencia, la Corte Interamericana determina responsabilidad internacional por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Convención Belén de Pará. Es decir, en este suceso, por ejemplo, se encontraban mujeres que estaban gestando, mujeres embarazadas, que fueron violadas, que fueron ultrajadas, y la Corte estableció una sanción al Estado peruano por estos hechos. Dentro de los puntos importantes también, quería yo un poco resaltar, poner esta ponencia, es que el objetivo central de esta conferencia es demostrar la importancia y trascendencia de la sentencia Caso Rodero versus Estado mexicano, y que los Estados partes de la Convención y el público presente en general en este segundo coloquio tomen conciencia respecto a la violencia y el asesinato a las mujeres por razones de género. Creo que estamos en una etapa importante en la que las mujeres tenemos que empoderar a otras mujeres. Tenemos una amplia jurisprudencia a nivel del sistema interamericano, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Sistema Universal de Derechos Humanos, ¿no es cierto? Y lo que falta ahora es que tomemos conciencia, pero no solamente tiene que ser una batalla y una lucha desde las mujeres. Cumplamos un objetivo, involucremos